Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos en una clase de nutrición y dietoterapia para enfermería, exclusivo para la carrera de enfermería, por supuesto. Lo que vamos a ver hoy es diabetes. Diabetes y las 4P características de la diabetes. ¿Qué son estas 4P? Son 4 síntomas característicos, muy característicos cuando se dispara la glucemia en sangre. Generalmente conocemos como las 3P características, pero le he agregado una más porque es un síntoma específico que aparece generalmente en la diabetes tipo 1. Vamos a ver de qué se trata y te comparto pantalla. Lo primero que tenés que entender es qué pasa, por qué hay un aumento de glucemia, por qué hay una glucosa alta en sangre, una hiperglucemia. Emia es todo lo que se encuentra dentro del torrente sanguíneo, entonces glucemia viene de glucosa en sangre hiper alta. A ver, ¿por qué sucede esto? Te lo voy a mostrar en este video. Acá te muestro un vaso sanguíneo. En este vaso sanguíneo van a empezar a circular moléculas de glucosa. Glucosa es extraída de los alimentos que consumimos, ¿no? Y la glucosa ahí en verde, como verán, está corriendo en sangre. A los costados tenemos la insulina esperando. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la insulina? La insulina es una hormona que liberó el páncreas. ¿Para qué? Para meter esa glucosa que está corriendo en sangre en las células de nuestro cuerpo, porque las células de nuestro cuerpo necesitan comer, necesitan llenarse de energía, alimentarse. ¿De qué se alimentan? De glucosa, pero esa glucosa todavía no ingresó, está corriendo en sangre. Entonces es el momento de la insulina de unirse a la glucosa para llevarla a las células del organismo y que estas células puedan alimentarse de esa glucosa. Estos vasitos sanguíneos están muy cerca de las células. ¿Ven esa célula gigante amarilla? Está esperando por alimentarse. Entonces, ¿qué hace ¿qué hace la insulina? La insulina vendría a ser como una llave que abre la puerta para que ingrese glucosa y la glucosa está ingresando y la célula se está alimentando. Se va a empezar a llenar de energía y es así como empieza a funcionar. Esto explica por qué las personas diabéticas o con hiperglucemia no tienen energía, están carentes de energía, están cansadas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en la hiperglucemia? La glucosa no puede ingresar a la célula, a esa célula gigante amarilla que ves. ¿Por qué? Porque la insulina no es suficiente como para ser utilizada como llave y abrir esa puerta para el ingreso de glucosa, o bien no se produce como en la diabetes tipo 1. O sea, ahí te nombré dos tipos de diabetes que la vamos a ver más adelante. Una vez explicado esto, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas de una glucosa corriendo en sangre que no puede entrar a la célula, como dijimos, o porque la insulina que se produjo no es suficiente para abrir todas las puertas de todas las células, o porque directamente el páncreas no produce insulina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá entran en juego las 4P. 4P, ¿por qué? La primer P de poliuria, una necesidad de orinar más frecuente de lo habitual. Polidipsia, una necesidad de beber. Tenemos sed más de lo habitual cuando hay una hiperglucemia en sangre. Polifagia, hay hambre constante. Y la última P, que este signo característico, pero de la diabetes tipo 1, donde ya no hay producción de insulina, comúnmente llamada insulino dependiente, donde hay una pérdida de peso importante. Entonces, estas son las 4P. Bueno, pero ¿por qué se produce la poliuria? ¿Por qué esta necesidad de estar orinando más frecuentemente de lo normal? ¿Qué te parece? Bueno, dijimos, hay glucosa en sangre que no entra a la célula y de alguna manera el organismo tiene que compensar esto. ¿Y cómo hace a manera compensatoria? Recarga el riñón, ¿no? Envía una señal y el riñón va a tener que filtrar y eliminar esa glucosa que no puede ser enviada a la célula y que sigue dando vuelta en sangre. Entonces el riñón se recarga porque esa glucosa
tiene que filtrarse, tiene que eliminarse. ¿Y cómo se elimina? Por orina. Entonces se dice que cuando tenemos una glucosa en sangre más de 120 miligramos por decilitro en sangre, ahí se va a empezar a ver en orina. Ahí, si hacemos un análisis de orina, va a salir que tenemos no solo glucosa en sangre, sino glucosa en orina también, porque el cuerpo de alguna manera la tiene que eliminar. Por eso cuando se tiene una hiperglucemia se orina más de lo normal, ¿no? Porque acá la glucosa está funcionando como un diurético. Polidipsia, ¿por qué la necesidad de sed? ¿No? Cuando hay una hiperglucemia, la persona tiene una sed constante. ¿Por qué? Y bueno, se entiende que si uno orina más de lo habitual, hay un volumen de orina más de lo habitual, el cuerpo se empieza a deshidratar, vamos a necesitar más líquido. ¿Y cómo lo compensa? Bebiendo más. Entonces se activa el mecanismo de la sed. La deshidratación además va a producir sequedad de las mucosas, sequedad de la piel. Entonces la respuesta del cuerpo ante esta deshidratación, ¿cuál es? Es estimular el centro de la sed, lo que provoca una continua búsqueda de líquidos. Se pueden secar las mucosas, laringias, también respiratorias. A veces puede aparecer una tos como seca y persistente por esto de la sequedad, ¿no? Polifagia, la tercer P. A ver, ¿por qué esta necesidad de... ¿Por qué el hambre constante también? Porque aumenta la necesidad de orinar, aumenta la necesidad de beber y aumenta la necesidad de comer. ¿Qué pasa? Debido a que la glucosa no puede ser utilizada por las células, ¿no? Porque la glucosa no puede entrar la glucosa no puede entrar a la célula porque ya dijimos, o no hay insulina que la ingrese, o la insulina no es suficiente. Entonces, como no puede ingresar a las células y las células necesitan comer, necesitan energía, como mecanismo compensador, ¿qué hace el organismo? Bueno, hay una falta de energía, necesitas comer más porque tus células no tienen energía. Entonces, las células expresan esta continua necesidad de suministro de energía y el cerebro, en respuesta a esta necesidad, activa las vías compensadoras para la obtención de energía. Así se busca suplir la necesidad energética de la célula. Este fenómeno se llama como polifagia. La última P es la pérdida de peso. Como te expliqué anteriormente, este es un signo característico más que nada de la diabetes tipo 1, esta diabetes insulino dependiente. ¿Por qué? Porque la persona se tiene que aplicar insulina frecuentemente porque el cuerpo no produce directamente insulina. Es diferente a la diabetes tipo 2 que la vamos a ver en otro video. Acá hay una pérdida de peso. ¿Y esto por qué se produce? Porque las células del cuerpo están hambrientas, necesitan energía que no pueden obtener porque no les ingresa energía. Necesitan glucosa que no pueden obtener porque no les ingresa. Entonces, ¿qué hace el organismo? Para producir más energía, empieza un proceso, empieza a tratar de buscar diferentes como alternativas para la obtención de glucosa. Y otra alternativa para la obtención de glucosa o energía es utilizar los ácidos grasos. La grasa que está acumulada o incluso las proteínas que consumimos para obtener de ahí energía y obtener de ahí también glucosa. ¿Qué sucede? Esto también es algo engañoso porque a su vez esa glucosa que intenta extraer de diferentes vías metabólicas tampoco se va a poder ingresar a la célula. Va a seguir dando vueltas en el torrente sanguíneo. Entonces ahí es como que se produce un círculo vicioso en el que el cuerpo, que el organismo toma más lípidos, más grasas para poder sobrevivir y para poder mantener a las células con energía, pero a su vez vuelve a caer en la misma situación. Entonces la persona empieza a perder peso
y se siente como cansada, debilitada, porque justamente las células no están alimentándose, no hay energía para ellas. De continuar este proceso y de utilizar las grasas como fuente de energía, se produce una complicación conocida como la cetoacidosis diabética, ¿no? En el que muchos pacientes terminan hospitalizados. Acá finalizo este video. Vamos a seguir viendo más sobre diabetes, fisiopatología y obviamente recomendaciones nutricionales que nosotros como enfermeros, porque ¿para qué tenemos la materia de nutrición y dietoterapia? Para hacer recomendaciones, para hacer prevención y promoción de salud. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Hasta luego y espero que les haya gustado.